A veces, lo que más duele no es la ausencia, sino el espejismo que nos hizo creer que alguna vez estuvimos presentes. Y es que, cuando alguien se va, lo primero que suele decirse para consolar el alma es que sí te amaba, pero ya no podía estar. Sin embargo, esa frase no siempre es verdadera. Carl Jung, al estudiar las motivaciones profundas del alma humana, reveló que hay algo aún más cruel que el abandono. La mentira emocional que nos hace creer que alguna vez fuimos amados como dijimos. ¿Y si te dijera que no te dejó de amar porque nunca te amó con el alma, sino que te sostuvo por la necesidad, por el ego, por lo que proyectaba en ti? Esa es la verdad que muchos no quieren enfrentar, porque el alma humana está desesperada por sentirse elegida, validada, aceptada. Pero Jung descubrió que el amor genuino no es una transacción emocional ni un lugar de escape. Es una manifestación profunda del inconsciente, donde se revelan las verdaderas intenciones del ser. Cuando una persona ama y después se va, no siempre es porque el amor terminó, sino porque nunca nació desde lo real. Nació desde el deseo, desde el apego, desde la carencia. Y cuando el alma madura, esa clase de conexión se desmorona por sí sola. Jung explicó que el ser humano proyecta sobre el otro sus vacíos, sus heridas, sus anhelos más reprimidos. Así, muchas veces creemos amar cuando en realidad solo estamos viendo nuestro reflejo en un cuerpo que nos responde. Él o ella no te amó, te necesitó. Y eso no es lo mismo. Necesitar no es amar. El amor, según Jung, es la aceptación radical del otro como es, no como yo quiero que sea para llenar mis vacíos. Y si alguien desapareció de tu vida sin explicación real, si se esfumó cuando más lo necesitabas, si te dejó con preguntas y culpas, no fue amor, fue ego, fue deseo disfrazado de ternura, fue juego emocional, escondido bajo palabras bonitas. El inconsciente, según Jung, nos lleva a buscar relaciones no para amar, sino para reencontrarnos con nuestras partes perdidas. Y muchas veces esas partes están heridas. Por eso, atraemos personas que despiertan nuestras emociones más intensas, pero no para sanarlas juntos, sino para revelarnos lo que aún no hemos comprendido. Si esa persona se fue, si te ignoró, si no luchó por ti, no lo hizo porque dejó de amarte. Lo hizo porque nunca entendió lo que era amar. Quien ama de verdad no huye ante el conflicto. No desaparece cuando más lo necesitas. No te cambia por un silencio ni por una distracción. Porque el amor verdadero no es perfecto, pero es responsable. Y aquí está el punto central que Jung desarrolló en su teoría de la individuación. El verdadero amor nace solo cuando el individuo ha hecho las paces con su propia sombra. Solo quien ha abrazado sus heridas puede amar sin hacer daño. Y entonces viene lo más difícil, aceptar que quizás esa persona jamás hizo ese trabajo interno. Y por eso, su forma de amarte fue desde el caos, desde la ansiedad, desde la desconexión. No porque no sintiera algo, sino porque no sabía lo que era amar. Y tú confundiste intensidad con amor, presencia con compromiso, promesas con destino. Porque así nos educaron, a pensar que el amor duele, que el amor se sufre, que si alguien se queda un rato ya es amor. Pero no. Jung lo advirtió. Lo que no es consciente se repite como destino. Así que quizás esa relación no fue una historia de amor, sino una lección del alma. Una que vino a mostrarte que mereces más, pero que solo puedes acceder a ese más cuando dejas de justificar lo injustificable. Cuando aceptas que te mintieron, no solo con palabras, sino con gestos que decían «te quiero», mientras su alma decía «me importo más yo». Y aquí es donde comienza tu verdadero despertar. Porque cuando alguien no te ama como mereces, el alma te lo susurra. Lo sientes en el cuerpo, en el corazón, en los días donde esperas un mensaje que nunca llega, en la forma en la que tú das todo y del otro lado solo hay migajas.
Jung decía que cuando ignoramos estas señales, estamos rechazando una parte de nosotros que clama por respeto. Entonces, ¿por qué te quedaste? Porque el niño interior que vive dentro de ti, ese que Jung describió con tanta precisión, aún espera que alguien lo elija como no fue elegido en el pasado. No es la persona lo que esperas, es el amor que nunca te dieron cuando lo necesitabas. Y eso es lo que te ata, la esperanza de que algún día te den lo que ya deberías darte tú. Jung nos enseñó que todo vínculo que no es consciente es un reflejo de nuestras heridas, y esa persona quizás solo fue el espejo más duro, el que no vino a amarte, sino a mostrarte cuán poco te amabas tú. Porque si tú te amaras, no aceptarías excusas, ausencias, indiferencias. No seguirías justificando a quien te demuestra con hechos que su prioridad nunca fuiste tú, sino él o ella misma. Y esa es la verdad más incómoda de todas. No te dejó de amar, solo nunca supo amar de verdad, y tú confundiste su presencia con amor, su atención momentánea con un vínculo real. Pero el alma no se engaña, y por eso duele tanto. Porque tú sí amaste, porque tú sí te entregaste, porque tú sí esperaste algo sincero, pero lo que recibiste fue una actuación, una ilusión, una sombra de lo que pudo ser. Cuando una persona desaparece emocionalmente y luego físicamente, lo que deja atrás no es solo un vacío, deja una distorsión. Porque tu mente sigue intentando darle sentido a algo que ya no tiene lógica, y tu alma, que lo sintió todo desde el principio, comienza a desgastarse en silencio. Carl Jung lo sabía. Lo que no se comprende, se repite. Y muchas personas quedan atrapadas en ese ciclo eterno de querer encontrar en la otra persona algo que nunca existió. Pero hay una trampa aún más profunda, una que Jung identificó en su estudio de los arquetipos, la del Salvador. Te convertiste en quien da, en quien comprende, en quien espera, porque dentro de ti hay una idea inconsciente de que tu amor puede sanar al otro. Que si te quedas lo suficiente, si haces lo correcto, si demuestras tu lealtad, entonces esa persona va a cambiar. Pero no cambia, porque no está en su viaje interior. No ha descendido aún a su propio abismo. Y Jung fue claro en esto. No se puede amar verdaderamente si uno no ha bajado al inframundo de su alma, si no ha enfrentado sus traumas, su oscuridad, sus fragmentos. ¿Cómo entonces podría alguien que nunca ha enfrentado su sombra amarte con luz? Imposible. Lo que te entregó fue lo único que tenía, estrategias de supervivencia disfrazadas de romance, juegos de poder camuflados como atracción. Y tú, que sí querías algo real, terminaste envuelto en una dinámica que nunca fue tuya. Eso es lo que más duele, haber sido auténtico en medio de una ilusión, haber entregado lo mejor de ti en una historia que no tenía guión real. Porque lo que había del otro lado no era un alma lista para amar, sino un cuerpo habitado por el miedo. Miedo al compromiso, miedo a la entrega, miedo a la vulnerabilidad. Pero ese miedo se esconde y se disfraza. Se disfraza de deseo, de pasión, de compañía, hasta que un día, cuando tú más lo necesitas, desaparece. Y entonces quedas tú, solo con lo que diste, intentando entender qué pasó. Y te preguntas si hiciste algo mal. Pero aquí es donde debes hacer una pausa y escuchar lo que Jung nos enseñó sobre las proyecciones. Todo lo que ves en el otro y no es real, es un reflejo de lo que tú deseas. No viste lo que era, viste lo que necesitabas ver. Y por eso duele tanto. Porque no perdiste una persona, perdiste la esperanza de ser amado como mereces. Pero esa esperanza nunca estuvo en el otro. Estaba en ti esperando despertar. Quizás por eso aún sueñas con esa persona. Quizás por eso, aunque sabes que no era amor, sigues sintiendo un lazo inexplicable. Pero ese lazo no es hacia esa persona. Es hacia la parte de ti que aún no ha sanado. Jung lo llamaría el llamado del inconsciente, ese susurro interno que busca integrar las partes fragmentadas. Esa persona solo fue un
un puente hacia ti mismo. Y cuanto antes lo aceptes, antes volverás a ti. Porque lo que llamaste amor fue solo el intento desesperado de tu alma por sentirse completa. Pero el amor no se mendiga, no se arrastra, no se obliga. El amor es una consecuencia, no una búsqueda. Es lo que ocurre cuando dos almas despiertas se encuentran, no cuando una quiere sanar a la otra, no cuando una da mientras la otra solo toma. Eso no es amor, es carencia compartida. Y aquí es donde todo se vuelve claro. No te dejó de amar, solo nunca supo lo que era amar, porque amar es mirarte y verte de verdad. Es quedarse cuando es más fácil huir, es elegirte cada día sin hacerte dudar de tu valor. Y si esa persona te hizo sentir insuficiente, si jugó con tus emociones, si desapareció en los momentos clave, entonces no te amó. Solo te usó como espejo, como alivio temporal, como compañía hasta que la incomodidad se hizo evidente. Carl Jung dijo que el alma no puede evitar buscar su propia verdad, aunque eso implique destruir las mentiras que nos hacían sentir seguros. Por eso, cuando alguien te abandona, no es el final, es el principio de tu regreso a ti. Porque solo en el dolor profundo, cuando ya no hay disfraces, aparece la verdad. Y esa verdad, aunque duele, es liberadora. Porque te muestra que nunca necesitaste a alguien que no estaba listo, solo necesitabas reconocerte a ti mismo. Y sí, cuesta aceptarlo. Cuesta mirar atrás y ver que diste todo por alguien que solo estaba de paso. Cuesta admitir que no fue amor, que fue apego, que fue idealización, que fue miedo. Pero cuando lo haces, cuando aceptas esa verdad sin adornos, algo cambia dentro de ti. Te haces adulto emocionalmente, dejas de esperar que alguien venga a rescatarte y comienzas a rescatarte tú. Te miras en el espejo y por fin ves lo que siempre estuvo ahí, tu valor. No el valor que alguien más debe reconocer, sino el valor que tú debes honrar. Porque cuando tú te eliges, cuando tú te priorizas, ya no te conformas con amores a medias, ya no aceptas promesas sin actos, ya no te pierdes en el juego de quien da poco y espera mucho. Porque entiendes que quien no sabe amarte no puede quedarse, y que tú tampoco debes quedarte donde tu alma se marchita. Jung nos dejó una enseñanza poderosa. Todo lo que no sanamos en nuestra infancia, lo buscamos en nuestras relaciones. Y si tú aún estás aferrado a alguien que te hirió, es porque hay una herida más profunda que sigue abierta. Una herida que clama por ser vista, por ser entendida, por ser abrazada. Esa herida es la que te hace volver a quien no te ama. Es la que te hace justificar el dolor. Es la que te hace callar tu intuición. Lo más inquietante de todo esto es que mientras tú pensabas en construir un futuro, la otra persona solo pensaba en sí misma. Y no lo veías, porque Jung lo explicó con claridad. La mente humana proyecta con tanta fuerza lo que desea, que es capaz de convertir en virtud lo que es egoísmo, de interpretar señales confusas como pruebas de amor, de ver promesas donde solo había intenciones volátiles. Así de poderosa es la ilusión. Así de peligroso es amar desde la necesidad y no desde la conciencia. Porque el amor auténtico, el que Jung describió como un acto transformador del alma, solo puede darse entre dos seres que se han encontrado primero a sí mismos. Dos seres que ya no buscan completarse, sino compartir lo que han descubierto en su viaje interior. Pero si uno de los dos aún está ciego a su sombra, si aún no ha enfrentado su miedo al abandono, su dependencia emocional o su necesidad de controlar, entonces lo que habrá no será amor, será caos adornado con pasión. Y tú lo sentiste, aunque no querías aceptarlo. Sentiste como algo dentro de ti te decía que no estabas siendo amado como mereces. Pero callaste esa voz. La disfrazaste de esperanza, porque preferías aferrarte a una posibilidad que enfrentar la verdad. Jung llamó a eso la negación inconsciente. Esa parte de la psique
que prefiere aferrarse a una imagen idealizada antes que ver el rostro crudo de lo real. Porque lo real duele, pero también libera. En el fondo sabías que quien ama no desaparece, que quien ama no hiere con indiferencia, que quien ama no hace del silencio un castigo. Pero te enseñaron que el amor debía doler, que había que luchar por él incluso si el otro no luchaba por ti. Entonces te quedaste, diste más, justificaste todo, y sin darte cuenta te fuiste perdiendo. Porque el mayor precio de amar a quien no sabe amar es olvidarte de ti. Jung decía que el alma grita cuando el ego la silencia, y eso te pasó. Tu alma gritaba por respeto, por claridad, por reciprocidad, pero tu ego, que solo quería ser querido, le cerró la boca. Le dijo que era exagerada, que debía esperar, que algún día todo cambiaría. Pero el alma no se calla para siempre. Llega un momento en que su dolor es tan fuerte que te obliga a despertar, a ver la realidad como es, no como querías que fuera. Y la realidad es esta: nunca fue amor. Fue una historia construida sobre tus ilusiones y su conveniencia. Tú buscabas conexión, el otro distracción. Tú querías entrega, el otro control. Tú ofrecías estabilidad, el otro emoción pasajera. Tú ibas en serio, el otro simplemente estaba pasando el tiempo. Y eso no es culpa tuya, es simplemente una muestra de que estaban en niveles de conciencia distintos. Uno buscando sanar, el otro evitando sentir. Y ahora tú estás aquí, tratando de reconstruirte con los pedazos que quedaron. Pero no estás roto, estás renaciendo. Estás viendo por fin con los ojos del alma, no con los del deseo. Porque ahora entiendes que lo que se fue no era amor, era una lección. Una muy dura, sí, pero necesaria, porque a veces el alma necesita ser herida donde más duele para dejar de mendigar lo que merece por derecho. Y ese derecho es amarte a ti primero. Es dejar de correr detrás de quien huye. Es dejar de esperar comprensión de quien no se comprende ni a sí mismo. Es dejar de suplicar tiempo a quien solo te daba migajas. Jung decía que el verdadero despertar ocurre cuando dejas de perseguir el amor y comienzas a cultivarlo dentro de ti. Porque solo así, cuando te haces hogar para ti mismo, el alma deja de buscar refugio en quien solo ofrece tormenta. No necesitas más señales, no necesitas que esa persona te diga que no te ama. Ya lo hizo. Lo hizo cuando no estuvo, cuando lo necesitabas. Lo hizo cuando eligió su comodidad antes que tu bienestar. Lo hizo cuando actuó como si tu dolor fuera exagerado, cuando minimizó lo que sentías, cuando te hizo sentir que el problema eras tú. Esa fue la mayor confesión, porque quien te hace dudar de tu valor ya te está mostrando que no sabe amar. Y lo más impactante es que mientras tú te preguntabas qué más podías dar, la otra persona ya había decidido no quedarse. No porque tú no fueras suficiente, sino porque su alma no estaba lista para recibir lo que tú tenías para ofrecer. Jung diría que su inconsciente estaba dominado por el miedo. Miedo a ser visto de verdad. Miedo a dejar caer la máscara. Miedo a ser transformado por el amor. Porque el amor real, el que nace desde el alma, no permite seguir siendo el mismo. Te obliga a crecer, a enfrentarte contigo mismo, y eso, para muchos, es insoportable. Entonces se van. No porque dejen de amarte, sino porque nunca te amaron desde un lugar real. Solo te admiraban, te deseaban, te usaban para sentirse acompañados. Pero amar no es eso. Amar es cuidar lo que el otro siente, es dar sin destruir, es mirar al otro con compasión, no con indiferencia. Y si no fuiste cuidado, si no fuiste sostenido, si no fuiste elegido, entonces no fue amor, fue egoísmo, fue conveniencia, fue un refugio momentáneo. Cuando comienzas a recordar tu valor, algo dentro de ti empieza a cambiar. Ya no buscas respuestas en el silencio de quien se fue. Ya no imploras amor en las ruinas de lo que fue una falsa promesa. Ya no necesitas que esa persona regrese para sentirte completo,
porque comprendes, tal como lo explicó Jung, que el otro solo fue una manifestación simbólica de lo que tu inconsciente necesitaba revelar. No era él, no era ella, era lo que representaban para tu alma en ese momento. El abandono que sufriste no fue casualidad, fue un espejo, uno que reflejó con crudeza la desconexión que llevabas dentro, y aunque tu corazón gritaba que era amor, la verdad es que era una necesidad disfrazada. Jung afirmaba que toda relación inconsciente está condenada a repetirse hasta que se haga consciente. Por eso muchas personas se convierten en adictas al dolor, sin saber que están repitiendo la misma herida una y otra vez, solo con rostros diferentes. Y eso es lo que te toca cortar ahora. Ese ciclo, esa adicción, esa creencia inconsciente de que debes merecer el amor, que debes sufrir para que te quieran, que debes luchar para no quedarte solo. Pero no estás solo, nunca lo estuviste, porque todo este tiempo, lo que buscabas afuera ya estaba dentro de ti. Solo que habías olvidado cómo escuchar esa voz suave que te dice que no necesitas probar nada, que ya eres suficiente, que ya eres completo. Y entonces entiendes el verdadero significado del amor. No es que alguien más te abrace en tu fragilidad, es que tú aprendas a abrazarla. No es que otro te elija, es que tú dejes de abandonarte, porque eso fue lo que pasó. Tú te abandonaste, te dejaste a un lado para cuidar a alguien que ni siquiera quería ser cuidado. Te alejaste de ti para intentar que alguien más se quedara, y al hacerlo, rompiste el pacto más importante, el que tienes contigo mismo. Pero no es tu culpa. Jung lo explicó con compasión. Nuestra psique está programada para repetir los patrones de la infancia hasta que podamos integrarlos con conciencia. Si en tu niñez sentiste que tenías que hacer algo para ser amado, esa será la historia que buscarás inconscientemente en tus relaciones, hasta que un día te hartas, hasta que el alma ya no puede más, hasta que abres los ojos y ves que amar no debería doler así, que quien te ama no te deja con la duda, que quien te ama no desaparece sin despedirse, que quien te ama no te hace sentir como una opción, y en ese instante, cuando ya no puedes justificar más, llega el verdadero despertar. Jung lo llamó el proceso de individuación, el regreso al yo auténtico, el momento en que dejas de vivir desde lo que los demás quieren y comienzas a vivir desde lo que tu alma necesita. Ese proceso no es fácil. Implica duelo, implica vacío, implica atravesar la oscuridad. Pero solo quien se atreve a caminar por esa sombra puede encontrar su verdadera luz. Y aquí estás tú, en medio de esa oscuridad, preguntándote si fue amor o fue trauma. Y aunque una parte de ti aún quiere creer que fue real, cada día se hace más evidente que fue una ilusión. Una ilusión que tú alimentaste con tus ganas de ser amado. Pero ahora sabes, ahora ves. Ahora comprendes que no todo lo que parece amor lo es, que a veces el alma se aferra a quien le recuerda una herida, no a quien puede sanarla. Y ahí está el error. Querer curarse con lo que te enfermó. Ya no puedes volver a ese lugar. Ya no puedes seguir buscando tu valor en quien te lo negó. Porque cada vez que lo haces, te alejas de ti. Te haces pequeño. Te traicionas. Y tú mereces más que eso. Mereces un amor que no te haga dudar de ti. Mereces una presencia constante, no un vaivén de emociones. Mereces ser elegido desde la conciencia, no desde la necesidad. Porque eso es lo que tú ofrecías. Y lo ofreciste desde el alma. Pero lo ofreciste a quien no estaba listo, a quien solo quería tomar sin dar, a quien no supo sostener lo que tú pusiste con el corazón abierto. Y eso no te hace débil, te hace valiente, porque amar, incluso cuando el otro no lo merecía, demuestra la grandeza de tu alma. Lo que ahora te toca es dirigir esa misma fuerza hacia ti, darte ese mismo amor que diste sin medida, sostenerte como esperaste que otro lo hiciera, y sanar no porque esa persona te pida perdón, sino porque tú decidiste liberarte.
liberarte del recuerdo, de la culpa, del autoengaño, porque ya no necesitas aferrarte a lo que pudo ser. Ahora estás listo para recibir lo que realmente mereces, pero no llegará desde la carencia, llegará desde la plenitud, desde el momento en que te mires al espejo y veas a alguien que ya no necesita convencer a nadie para ser amado, porque el amor verdadero no se mendiga, se reconoce, y solo puede reconocerte quien ya se ha reconocido a sí mismo. Aceptar que nunca te amó como dijiste no es una sentencia de derrota, es un acto de poder, porque ya no te estás contando la historia para sobrevivir, ahora estás viendo la verdad para sanar. Y sanar no es olvidar, no es hacer de cuenta que nada pasó. Sanar es mirar ese vínculo de frente, sin máscaras, sin excusas, sin romanticismo. Es decir, esto fue lo que fue, y aunque dolió, ya no lo necesito. Jung decía que muchas veces el sufrimiento no proviene del hecho, sino del significado que le damos. Y eso es lo que hiciste con esa persona. Le diste el significado más sagrado que podías, el de ser tu amor. Lo elevaste a un altar emocional, lo hiciste centro de tu vida, y cuando alguien ocupa ese lugar sin merecerlo, todo comienza a desmoronarse, porque tu alma lo siente, sabe que está en un lugar donde no es nutrida, sino drenada, y aún así te quedaste, porque el alma también tiene miedo, miedo a volver al vacío, miedo a aceptar que todo fue un espejismo, miedo a empezar de nuevo. Jung decía que el inconsciente prefiere una infelicidad conocida antes que un cambio profundo que implique la transformación del yo. Por eso, tantas personas siguen en relaciones que no las nutren, no por amor, sino por miedo. Y el miedo es el peor de los consejeros. Te hace creer que lo poco que tienes es lo máximo que mereces. Pero tú ya no estás ahí, porque si estás escuchando esto, es porque algo dentro de ti ya despertó. Ya no puedes conformarte, ya no puedes seguir dando explicaciones por el comportamiento de alguien que ni siquiera se explica a sí mismo. Ya no puedes seguir gastando tu energía emocional en alguien que solo estaba de paso. Porque quien está de paso no construye contigo. Solo toma lo que le sirve y sigue su camino, dejándote con las manos llenas de todo lo que ofreciste y el corazón vacío de lo que no recibiste. Y ahora entiendes que eso no fue amor, porque el amor no te agota, te eleva, no te silencia, te escucha, no te debilita, te sostiene. Lo que viviste fue otra cosa, fue una lección emocional con forma de vínculo, una clase magistral sobre tus propias heridas, y aunque duele reconocerlo, también te libera, porque el momento en que dejas de esperar amor donde solo hubo vacío, es el momento en que comienzas a llenarte a ti mismo. Y no es egoísmo, es justicia, es respeto propio, es sanar la herida más antigua, la de tener que rogar por atención. Jung decía que uno no puede amar desde la carencia, porque todo lo que nace desde ahí termina convirtiéndose en dependencia. Y eso fue lo que ocurrió. Confundiste amor con apego, con necesidad, con la urgencia de no quedarte solo. Pero ahora sabes que estar solo no es lo mismo que estar vacío. A veces es el único espacio donde el alma puede reencontrarse consigo misma. Y te empiezas a recordar. Empiezas a reconstruir tu identidad más allá de ese nosotros que ya no existe. Ya no ves tu vida como una historia inconclusa, sino como una narrativa que tú puedes reescribir. No desde el dolor, sino desde la sabiduría, porque cada lágrima que derramaste fue una página, cada espera que no tuvo respuesta fue una lección, cada noche en silencio fue una conversación contigo mismo que te fue preparando para este momento, el de volver a ti. Y no necesitas una disculpa para sanar. No necesitas que regrese a pedir perdón. Jung fue claro. El alma no espera justicia externa, busca integración. Lo que necesitas no es que el otro reconozca lo que hizo, sino que tú reconozcas lo que permitiste. Y no para culparte, sino para liberarte. Porque cuando entiendes que lo que toleraste no era amor,
que lo que callaste era una traición a tu esencia, entonces te das el permiso de no repetirlo nunca más. Ese es el verdadero aprendizaje. No es dejar de amar, es amar distinto, con conciencia, con respeto, con dignidad. No volver a entregar tu alma a quien no sabe ni sostener la suya. No volver a mendigar migajas de amor. No volver a convertir tu corazón en refugio de tormentas ajenas. Porque ya no eres el mismo, porque has cambiado, porque has despertado, y quien despierta ya no se duerme en promesas vacías, y entonces ocurre algo maravilloso. Ya no sientes odio, ya no sientes rencor, solo una profunda gratitud. Gratitud por lo vivido, por lo aprendido, por lo que perdiste y por lo que ganaste. Porque aunque esa persona no te amó como esperabas, sí te mostró lo que no quieres volver a vivir. Y esa claridad es una bendición, una que solo llega cuando el alma ha llorado suficiente como para ver con nuevos ojos. Y ahora que estás aquí, con el corazón más sereno, tal vez empieces a comprender que no fue una pérdida, sino una revelación. No fue un castigo, sino una señal. La vida y el inconsciente, como enseñó Jung, no nos quitan lo que amamos, nos liberan de lo que no nos ama. Porque el alma sabe, el alma intuye, el alma grita cuando estamos lejos de nuestra verdad. Y tú, por fin, estás regresando a ella. Ya no necesitas que alguien te diga que vales la pena. Ya no buscas pruebas externas para sentirte suficiente, porque ahora lo sabes, porque ahora lo sientes, porque ahora lo eres, y eso nadie puede quitártelo. No importa cuántas veces te hayan hecho dudar, no importa si se fue sin decir adiós, no importa si jugó con tu entrega, todo eso ya no define lo que eres, porque tú ya no estás en esa historia, estás en una nueva. Una escrita desde tu verdad, no desde el miedo, y desde esa verdad el amor se vive diferente. Ya no se sufre, ya no se suplica, ya no se mide por cuánto resistes, sino por cuánto te respetas, por cuánto te eliges, por cuánto confías en que lo que es real jamás te hará sentir inseguro, que lo que es profundo jamás te tratará con ligereza, que lo que es para ti jamás te hará rogar por atención. Así que si alguna vez te dijeron que te amaban y luego te soltaron sin mirar atrás, no te confundas. No fue amor, fue proyección, fue necesidad, fue inmadurez emocional. Porque quien ama, no se va. Quien ama, no hiere con intención. Quien ama, no te culpa por sentir demasiado. Quien ama, simplemente está. Se queda. Elige. Y lo demuestra, no con palabras bonitas, sino con hechos que no se desvanecen cuando más los necesitas. Y si esa persona no lo hizo, entonces ahora lo sabes, no te dejó de amar. Solo nunca te amó como tú dijiste. Y eso está bien, porque gracias a eso, hoy te tienes más claro. Hoy tu corazón late más libre. Hoy tu alma ya no busca fuera lo que siempre tuvo dentro. Y si tú también has vivido algo así, si tuviste que reconstruirte en silencio, si entregaste amor a quien no supo sostenerlo, quiero que sepas algo. No estás solo. Hay miles de personas que han sentido lo mismo, que están despertando, que están sanando. Y si este mensaje te llegó, no fue casualidad. Es porque algo en ti estaba listo para oírlo, porque tu alma lo necesitaba, porque tu historia merecía ser validada. Así que, si sentiste que estas palabras hablaron por ti, te invito a que me lo hagas saber en los comentarios. Compártelo, no solo para apoyar este canal, sino porque alguien allá afuera, ahora mismo, necesita escuchar esto tanto como tú. Porque sanar es un acto colectivo. Porque cuanto más compartimos nuestra verdad, más liberamos a otros de su dolor oculto. Porque el amor real empieza así, reconociéndonos en el otro, sin miedo, sin vergüenza, con el corazón abierto,